El otro elemento vinculado al texto que presenta Alberto es, y de hecho su intención, de hacerlo aterrizar concretamente en América Latina. Y esto no es solamente una cuestión de intento de contextualizar la obra, lo cual es valioso y es importante, sino también implica el hecho de que, la verdad, en los intentos de teología latinoamericana, ¿no es cierto?, podemos ver plasmado de una forma más o menos concreta, palpable y visible lo que por los siglos se vino tratando de hacer con conceptos de reino, luego teología política, ¿no es cierto?, y la relación entre reino y política y demás. Es verdad, la teología latinoamericana, ya sea teología de la ya sea intento digamos, el ángulo más evangélico, ha habido intentos, ¿no es cierto?, de ponerle patas a esta teología. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes del pensamiento teológico de América Latina, ¿no es cierto?, y que tenemos que reconocer y que aparece aquí en este tema. Y aparece justamente, y creo que también esto es importante señalarlo, de la mano de algunos teólogos que yo llamaría teólogos pastoralistas, o sea, Emilio Castro, José Míguez, ellos fueron pastores con doctoras letras, y desde ahí hacían reflexión teológica. Desde ahí hacían reflexión teológica. Yo he compartido con algunos la experiencia personal con José Míguez. Míguez fue, por esa circunstancia de la vida, parte del tribunal de examen de mi tesis de licenciatura y lector de mi tesis doctoral. Había 10 años de diferencia entre uno y otro, pero bueno, Dios permitió que nos cruzáramos así. Pero estando yo con él en el verano del 77 en Costa Rica, enero, febrero, por allí, tomando sol con la esposa de él y con mi esposa y Osvaldo Montesi con su esposa, en una pileta allí, él recibió un llamado, y el llamado era de aquí de Argentina, que le decían que lo estaban buscando los militares y que entonces le pedían que no vuelva. Entonces yo estuve ahí. Y la respuesta de él en ese momento, después de quedarse así un poquito dudando, pensando en una cosa, fue que yo soy pastor. Yo tengo que estar donde la gente está. Y volvió. Después escribió. Pero eran básicamente pastores. Y creo que no es casualidad eso. Y no es casualidad también que Alberto, pastor teólogo, lo mencione y lo ponga aquí, porque evidentemente en teología latinoamericana hay muchísimos teólogos, no solamente 3, 4, 5 que puedan aparecer mencionados aquí, ¿no es cierto? Pero al mencionarlo es también reconocer, ¿no es cierto?, que, y para nosotros desde una perspectiva evangélica, creo que es un gran aporte, ¿no es cierto?, reconocer que desde ahí, desde la pastoral, desde lo conflictivo, desde lo imperfecto de la Iglesia, ¿no es cierto?, de las tensiones propias, intentar hacer una teología que tenga que ver con la realidad. Y esto entonces aparece en esta obra, ¿no es cierto? Y de hecho surge, como también su título lo expresa, el tema de la misión, básicamente todo ese concepto de misión de la misión de Dios, ¿no es cierto?, terminando allí en su último capítulo con un relato de la celebración de los 100 años de la conferencia de Edimburgo en 1910, ¿no es cierto?, una conferencia que fue clave para el mundo de las misiones, clave por lo que dijo y clave también por sus silencios, ¿no es cierto?, pero que hace 2 años recordábamos ese centenario y este trabajo final allí de Alberto nos pone,
mayoría en estas circunstancias. Entonces, lo que decimos es que celebramos la aparición de esta obra, ¿no es cierto?, por el contenido que aporta, pero también por los desafíos, ¿no es cierto?, para ayudarnos a pensar en este tiempo, ¿no es cierto?, de nuestra relación con la política, con el reino y con la misión. Y acá hay que decir que en nuestro trasfondo evangélico, y uso la palabra evangélico aquí intencionalmente, ¿no es cierto?, del cual, como bien dijo Alberto, también es parte, en nuestro trasfondo, por muchos años, por mucho tiempo, se nos puso aquello de que la fe y la política no tenían nada que ver, o sea, no estaban tan relacionados. Cuando las iglesias evangélicas, especialmente en nuestro contexto, y hablando allí de los años 80 para acá, las generaciones más jóvenes se dieron cuenta de que la verdad que esta ecuación no cerraba, y empezó luego, a fines de los 80 y en los 90, a hablarse de un lenguaje en las iglesias de transformación social, y que el evangelio tiene que ser para la transformación social. Entonces los evangélicos se metieron en política, pero claro, por falta de experiencia, por no tener una teología que lo sustentara, por no haberse nunca sentado a pensar en el tema, se metieron de la peor manera. O sea, ¿no es cierto?, algunas de ellas inclusive haciendo partidos políticos evangélicos, es exactamente una negación del reino. Ahora, ¿por qué? Creo que Alberto lo ha explicado con otras palabras. Porque en verdad el reino de Dios, el reinado de Dios, que es el gran proyecto del Señor, proyecto que está expresado de una forma muy simple y pastoral en la oración del que llamamos nosotros el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Qué es el reino? Padre, que tu voluntad, como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Eso no es ni más ni menos que eso. Es la oración que estamos llamados a hacer, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es esa voluntad en la que tenemos allí mostrada en todas las escrituras, que básicamente es lo que el mismo Alberto menciona, ¿no es cierto?, el tema de la verdad, el tema de la justicia, el tema de la vida, esos temas, esos grandes temas, ¿no es cierto? Y entonces, claro que hay una misión de Dios, ¿no es cierto? Y la misión de Dios es que eso sea una realidad. En esa misión, en ese proyecto de Dios que Pablo va a decir allí en Efesios, que el gran proyecto de Dios es que otra vez todo lo que se desparramó desde el principio vuelva debajo de Jesucristo, entonces recapitule todo debajo de la cabeza, se vuelva todo a su lugar. En ese gran proyecto de Dios, Dios ha elegido instrumentos humanos, como su pueblo, el pueblo de Israel en su momento, como la iglesia. Después, yo no me pongo aquí la discusión, la continuidad, ¿no?, un pueblo, iglesia, pero sí el elemento, digamos, visible, concreto de la iglesia, que como bien se dijo, ¿no es cierto?, la iglesia no agota, es un instrumento, y es el instrumento privilegiado de Dios. O sea, la iglesia debería ser el espacio donde se pueda mostrar lo que es el reino de Dios, no que lo agota, no que lo termina. O sea, nosotros tenemos que decir, si ustedes quieren saber lo que es la justicia, vengan y vean a la iglesia. Si ustedes quieren saber lo que es amar, vengan y vean a la iglesia. Si ustedes quieren saber lo que es la verdad, vengan y vean a la iglesia. Cualquiera que pertenecemos a la iglesia nos damos cuenta que hay enormes espacios. Pero bueno, el proyecto de Dios tiene que ver con este espacio, tiene que ver con lo que Dios se propone, esa es la función de la iglesia. Por eso nos llama a ser testigos, ¿cierto? A testificar. Testificar no es hablar acerca de Dios, es una dimensión,